que es un evento anual que es promovido por la Organización Mundial de Alergias, como con el objetivo de crear más conciencia y comprensión de las enfermedades alérgicas. Este año, tratando el tema de alergia alimentaria, tenemos el placer de contar con el doctor Carlos Chinchilla, que es alergólogo pediatra, que trabaja como docente en la Universidad de Antioquia en el programa, que nos va a presentar este interesante tema el día de hoy. Esperamos que al finalizar también se cree como un espacio para preguntas y comentarios. Con la celebración de la Semana Mundial de la Alergia, puso la denominada Superando los obstáculos en alergia alimentaria. Este es el lema que propuso la organización. Nosotros en el posgrado de Neurología Clínica de la universidad, particularmente el servicio ubicado en el Hospital Alma Mater, es un centro de excelencia de la Organización Mundial de Alergia y hace parte pues, de las actividades anuales, estar en sintonía con lo que propone la organización. Cuando yo vi la temática de Superando, quise mirar como algunas definiciones que propone la Real Academia. Ok. Entonces, en sintonía con la definición, quise mirar antes de comenzar, intentar revisar algunas definiciones del término superar y me fui al diccionario de la Real Academia de la Lengua y realmente me gustaron mucho dos definiciones: vencer obstáculos o dificultades, la segunda, y me gustó muchísimo la quinta, hacer algo mejor que en otras ocasiones. Y realmente mirando como estas definiciones, traté como de tener algunas cosas puntuales. Parece que es muy ambicioso tratar de mirar esto en un corto tiempo. Incluso ayer fue el webinar de la UAO, un webinar de 90 minutos con varios expertos a nivel mundial, y realmente pues fueron cosas muy puntuales que se tomaron, pero en vista pues como de que probablemente en este escenario haya gente que no esté familiarizada, queremos mirar algunas temáticas. En primer lugar, la definición de la alergia alimentaria, y la alergia alimentaria se define como un efecto adverso en la salud que se produce como resultado de una respuesta inmunológica específica que ocurre de una manera reproducible. Esta palabra es bien importante durante la exposición a un alimento particular. Esta definición la acuñó el Consenso de Alergia Alimentaria liderado por el Dr. Sampson en los Estados Unidos en el año 2010, y realmente pues es una definición que sigue vigente. Esta tabla es una tabla bien interesante en el sentido de que trata de clasificar las reacciones de hipersensibilidad alimentaria, y antes de que nos metamos en el campo de la alergia, diremos que hay un grupo muy importante de entidades que no están mediadas inmunológicamente y que son lo que se constituyen como las intolerancias alimentarias, y particularmente, y en el caso de pediatría, lo que se observa con mayor frecuencia en lactantes es la intolerancia a la lactosa, generalmente por una deficiencia transitoria de lactasa como consecuencia de procesos infecciosos diarreicos. Pero vemos otras cosas que es interesante tener en cuenta. En el caso, por ejemplo, de los pacientes que presentan intolerancia a las grasas, sería en el caso de la linfangiectasia intestinal, y otras reacciones de intolerancia alimentaria, como es el caso de la intolerancia a la cafeína, la intolerancia al glutamato monosódico y otras intolerancias a otros alimentos, en particular como aquellos ricos en aminas. Y en el otro espectro vamos a tener las reacciones mediadas inmunológicamente, donde vamos a tener en uno de los espectros las reacciones mediadas por inmunoglobulina E, que digamos que desde el punto de vista clínico probablemente son las de más fácil diagnóstico, porque son más ruidosas, generalmente tienen un tiempo
de latencia con respecto al consumo del alimento más corto. Vemos ahí, por ejemplo, casos de anafilaxia, vemos la anafilaxia dependiente de alimentos inducida por el ejercicio, etcétera. Y tenemos un espectro de reacciones retardadas. En este espectro tenemos unas reacciones que son mediadas inmunológicamente por inmunoglobulina E, y particularmente el síndrome alfagal, que a pesar de que tiene una presentación tardía, es mediada por inmunoglobulina E, y cambia algunos de los paradigmas que habíamos tenido previamente, que estas reacciones eran más inmediatas. Hay unas reacciones que no son mediadas por inmunoglobulina E, donde particularmente en el caso de alergia alimentaria vamos a tener las enteropatías inducidas por proteínas de alimentos, las enterocolitis y las proctocolitis inducidas por proteínas de alimentos, y unas reacciones que son mixtas, donde vamos a tener la esofagitis eosinofílica y la dermatitis atópica inducida por alimentos. Este cuadro es un cuadro bien interesante, un cuadro que digamos que es una propuesta de clasificación de las reacciones inmunes que propuso la EACI en el año 2023, donde vemos que prácticamente, digamos que la clasificación típica, clásica de las reacciones Hell-Coombs sufre algunas modificaciones y se aumenta el espectro de las reacciones inmunológicas de 4 a 7 tipos, y vemos que la alergia alimentaria particularmente está dada en las reacciones tipo 1, de tipo inmediato. Digamos que la más característica sería la reacción anafiláctica inducida por alimentos, pero miren que, por ejemplo, en las reacciones mediadas por células, tanto la esofagitis eosinofílica como algunas otras alergias alimentarias van a estar mediadas por un tipo que se llama tipo 4B, con un perfil T2 elevado y donde hay una serie de citoquinas que están comprometidas. Y de manera relevante, tener en cuenta que en la reacción tipo 5, aquella que se ocasiona por disfunción epitelial y por la síntesis de alarminas y por la promoción de citoquinas del perfil T2, vamos a tener algunas otras enfermedades como la esofagitis eosinofílica y el síndrome de enterocolitis inducida por proteínas de alimentos. Entonces, este cuadro es bien interesante porque definitivamente al clínico le obliga a pensar que hay unos mecanismos fisiopatológicos que son diferentes y que con base, digamos que a los biomarcadores que usted considere como posibles en este tipo de reacción, va a implicar o implica más bien tener una decisión correcta en el enfoque diagnóstico y en la solicitud de pruebas de diagnóstico pertinentes. Esta gráfica es una gráfica publicada el año pasado, un estudio donde se evaluó la prevalencia global de alergia alimentaria, y vemos que en la población infantil a nivel mundial está alrededor del 2,4, en la población adulta alrededor del 1,6 y a nivel global alrededor del 4,3%. ¿Qué llama la atención? Particularmente, digamos que la referencia que hay en Colombia, se tiene una referencia de una prevalencia del 3,3%, dada, y el diagnóstico son claros en ellos que se establece ya sea con cuadro clínico relevante apoyado en pruebas diagnósticas cutáneas o pruebas diagnósticas serológicas, y en algunos casos en pruebas de provocación oral. Y miren que entre paréntesis estamos por una prevalencia de alergia alimentaria autorreportada en Colombia del 10,9%. 10,9%. Digamos que en otros países, miren que en los Estados Unidos está alrededor del 7,6%, autorreportado en 11%, en niños, y en adultos 10,8%, con autorreporte de un 19%. Entonces, digamos que hay una cifra mucho mayor de los autorreportes, porque muchas veces los pacientes refieren la presencia de síntomas atribuibles a la ingesta de un alimento en particular. Digamos que en esta propuesta de tratar de vencer obstáculos, se han hecho múltiples esfuerzos. La EACI
realizó una propuesta de una serie de recomendaciones para el diagnóstico de la alergia alimentaria mediada por inmunoglobulina E. Los clínicos tenemos claridad en el sentido de que este desarrollo de reacciones IgE mediadas, digamos que ha ido en avance. Se han hecho muchos trabajos de investigación y se han propuesto múltiples guías para tratar de favorecer el diagnóstico, pero definitivamente digamos que hay algún campo, por ejemplo en el caso de las enfermedades gastrointestinales eosinofílicas, ya sea esofagitis eosinofílica o de los otros segmentos inferiores comprometidos por la fisiopatología de los eventos, es mucho más difícil disponer de pruebas diagnósticas como tal. La historia clínica es fundamental, ¿cierto? Y digamos que es bien importante que cuando el paciente tenga una alergia, una sospecha de alergia mediada por inmunoglobulina E, una historia detallada se recomienda como paso inicial. Y eso es fundamental. Y acuérdense de algo, la reproducibilidad de los síntomas. Pruebas de diagnóstico, ¿cierto? Se proponen que definitivamente en pacientes con sospecha clínica de una reacción mediada por inmunoglobulina E, usted realice las pruebas de diagnóstico que tienen disponibles. Estamos hablando a nivel Colombia, prick test, inmunoglobulinas E específicas que se consideran como la línea o la primera línea para tratar de soportar un diagnóstico. Y en pacientes que tengan alergia sospechosa a maní o a otras nueces de árbol, se propone la realización de anticuerpos específicos recombinantes y son claros donde se encuentren disponibles, en adición ya sea a las pruebas cutáneas o a las pruebas serológicas para tratar de soportar mucho más el diagnóstico. Ahora, ya empezamos con ese gradiente norte-sur, digamos con esa baja disponibilidad de recursos, porque definitivamente lo que es la alergia, en el caso de la alergia al maní o en el caso de la alergia al sésamo, se pudiera disponer de test de activación de basófilos, pero igualmente es una prueba que está solamente disponible en centros especiales de investigación. Y mire que hay una cosa interesante. En pacientes que se sospecha alergia alimentaria mediada por inmunoglobulina E, el uso aislado de inmunoglobulina G y de subclases y otras pruebas se recomienda en contra de soportar el diagnóstico. O sea, realmente la inmunoglobulina G no tiene utilidad en el diagnóstico particular de las alergias alimentarias mediadas por inmunoglobulina E. Punto importante para nosotros, hacer una investigación periódica de la alergia en los niños en intervalos, dependiendo de la edad, del alimento y de la historia, con el fin de definir posible tolerancia y retirar, digámoslo así, una serie de restricciones que se le colocan a los pacientes. Y con respecto a la prueba de provocación oral, ¿cierto? Sigue siendo la prueba de referencia para confirmar o para excluir el diagnóstico y se propone el doble ciego placebo controlado si el reto abierto es indeterminado, no es concluyente y para protocolos de investigación. Esta gráfica simplemente para soportar el hecho de que miren que habíamos tenido previamente unos valores de corte en los estudios de Samson en pacientes del Monte Sinai, Nueva York, básicamente con niveles de corte para leche, para huevo, para pescado, para maní. Y vemos que aquí, digamos que ya el EACI propone puntos de corte en pruebas cutáneas en inmunoglobulina sérica específica, en algunos IgE específicos recombinantes para una serie de alimentos, leche, huevo, maní, ¿cierto? Frutos, nueces de árbol, al trigo y al sésamo, que es uno de los últimos alimentos introducidos en la lista grande, en la lista, definida de alergenos alimentarios mayores, que se conoce como la Big 9, y de alergia al camarón. O sea, ya estos cortes, estas sensibilidades y especificidades ya están determinadas por metaanálisis realizados por el grupo de la EACI. Y este cuadro es interesante para el clínico
porque permite definir la probabilidad, ¿cierto?, de alergia desde el punto de vista clínica, cuando la probabilidad desde el punto de vista de interrogatorio y evaluación física es baja, ¿cierto? Y tenemos, digamos, una probabilidad de un test de alergia baja, digamos, en los niveles de corte, es poco probable que este paciente sea alérgico, pero aún en la presencia de una baja probabilidad por historia clínica, y si tenemos un corte o un punto de corte elevado para la prueba diagnóstica, es posible que tenga alergia el paciente. Y en esta esquina, definitivamente, si tengo una alta sospecha clínica con una probabilidad de una prueba de alergia, ya sea serológica o cutánea, elevada, va a tener una mayor probabilidad de que este paciente como tal tenga una alergia alimentaria. Este cuadro no lo voy a discutir pues a profundidad, pero es lo que propone aquí. Es lo que propone aquí en la revisión de ese paper, y hay que tener claridad en el sentido de que, mire que la historia clínica es fundamental, las pruebas diagnósticas, ya sea cutáneas con extractos comerciales o con alimentos frescos, que en el caso nuestro, de nuestro país, sobre todo por la presencia de muchas frutas y muchas verduras exóticas, no tenemos disponibilidad de los extractos alergénicos comerciales, hacemos las pruebas prick to prick. Y si, por ejemplo, en este caso la historia es clara y el paciente presenta pruebas cutáneas positivas, con historia clínica muy clara, con pruebas cutáneas o serológicas positivas, se puede hacer el diagnóstico. Pero cuando la historia es bizarra y las pruebas, o hay contradicción entre la historia y las pruebas, usted pudiera hacer, si dispone de inmunoglobulina específica por componentes, y si son positivas, puede soportar, o en los casos de que se disponga, usted tiene la posibilidad de hacer test de activación de basófilos. O por el contrario, si hay una disparidad, usted puede simplemente realizar una prueba de red oral y, dependiendo del reporte, definir si es alérgico o no, o se excluye el cuadro como tal. Digamos que en esta superación de los obstáculos, encontré este artículo que me parece supremamente importante, que es cómo varían las aproximaciones en las alergias mediadas por IgE en los niños a nivel mundial. Este dato es muy interesante: el 45% de los niños con alergia alimentaria presentan reacciones alérgicas accidentales al año. Hay un ingreso a urgencias por anafilaxia secundaria de alimentos alrededor de 4 a 20 por 100.000 habitantes. Las tasas de mortalidad realmente no son altas, 0.3 por millón de personas al año por alergia alimentaria, y esto probablemente tiene una explicación en la medida de que los niños tienen una mayor reserva cardiovascular, y esos órganos blancos van a estar, digamos que un poco más blindados, pero no implica que no tengamos alerta con este tipo de pacientes. Se producen niveles elevados de ansiedad en la población, a una incertidumbre digamos que en la vida cotidiana de estos pacientes, y todo esto va a llevar a una alteración en la calidad de vida. Esta es la disponibilidad de alergólogos, digamos que de varios países del mundo, por 100.000 habitantes. Vemos que particularmente en el Reino Unido se dispone de 1.4 alergólogos por 100.000 niños. En los Estados Unidos, 1.9 alergólogos por 100.000 habitantes. Y miren que Brasil está alrededor de 0.94 por 100.000. Y me puse a hacer el ejercicio en Colombia y estamos alrededor de 0.175 alergólogos por 100.000 habitantes. O sea, realmente, digamos que necesariamente será un obstáculo a superar en el futuro, ¿cierto?, a nivel de país, para tener una mayor disponibilidad de un recurso humano adecuadamente entrenado. El manejo de rutina es muy variable, y es donde empieza uno a mirar pues como las grandes diferencias. Y realmente el único país latinoamericano que está es Brasil. Pero miren que, por ejemplo, digamos que en los Estados Unidos, ¿cierto? Hay una evaluación anual de los niños, ¿cierto? Miren que no hay una recomendación específica
para establecer la periodicidad de las pruebas diagnósticas, pero en general se realizan cada año, con excepción de pacientes más pequeños. Se hace diagnóstico molecular y realmente, particularmente para el maní, la cuantificación de ARH2 se hace de una manera pues rutinaria en estos pacientes, y los retos orales se realizan de acuerdo a los estándares que se tienen en los Estados Unidos. Mire que los planes, ¿cierto? Los planes que se entregan a las familias también son variables. En los Estados Unidos no hay un plan estricto para huevos, sin embargo, se puede proponer el consumo de huevo horneado. La escalera de leche se ha utilizado en algunas circunstancias. Con respecto al maní, a las nueces, no hay un parámetro estricto, y con respecto a los pescados y a los mariscos tampoco se establece. Mire que en Brasil generalmente no están estandarizados estos planes de manejo ambulatorio. Generalmente se prescribe evitación estricta. Los alergólogos en algunas ocasiones pueden permitir el consumo de huevo cocido. Lo mismo que para el huevo, la escala de leche. Mire que no está estandarizado el reto, ¿cierto? Y mire que con respecto al maní, y mire que con respecto a los mariscos y a los crustáceos, generalmente se consideran separados de los pescados, y en general se tiende a recomendar la evitación global de la comida de mar. Planes de emergencia, la misma situación. Hay unas recomendaciones de la Academia Brasilera de Alergia. Hay una aplicabilidad individual, y definitivamente el cumplimiento con las guías de alergia alimentaria por parte de pediatras es baja, y realmente no se tienen datos con respecto al cumplimiento de las instrucciones por parte de las familias. Otro punto que definitivamente es dramático, ¿cierto? La provisión de autoinyectores de adrenalina. En los Estados Unidos, las guías y las regulaciones son positivas en este sentido. La rutina, la prescripción selectiva es variable, y definitivamente se tiene pues como alguna disponibilidad de productos. Miren que en Brasil, las guías brasileras lo estipulan, pero no son específicas para alergias alimentarias. La prescripción de rutina es selectiva y generalmente es prescrita por los alergólogos en casos severos de alergia alimentaria, y a menudo se considera por parte de los especialistas, particularmente en los pacientes con alergia al maní y a las nueces de árbol. Y definitivamente algunos servicios públicos suministran ampollas y jeringas para aquellos pacientes que no pueden tener autoinyectores. Es un problema real a nivel de los países pues en vías de desarrollo. A nivel de política pública en las escuelas, ¿cierto? Digamos que en Brasil, digámoslo así en esos términos, que es lo más cerca que tenemos, la legislación permite menús especiales para los pacientes con problemas de alimentación, incluyendo alergia alimentaria. Digamos que en algunas escuelas internacionales hay una normatividad más estricta, y no existe entrenamiento obligatorio al staff de las escuelas. Este es opcional, ¿cierto? Digamos que en los Estados Unidos hay una legislación en desarrollo, ¿cierto? Generalmente se recomiendan las restricciones y el staff no está entrenado, pero existe la opción de hacerlo. Y digamos que en las nuevas propuestas de tratamiento, ¿cierto? La inmunoterapia oral, particularmente en Brasil, no está disponible en guías. Digamos que la disponibilidad del Palforzia, inmunoterapia para maní, no está aprobado en Brasil, y que definitivamente las inmunoterapias orales están a muy pequeña escala en centros de investigación, o se ofrecen en servicios privados con costos a los pacientes. Y se ha dispuesto de la utilización de omalizumab o label
en algunas situaciones en particular. Entonces, tradicionalmente, digamos que la situación en alergia alimentaria ha sido la restricción del alimento en particular, una evaluación a través del tiempo de la evolución clínica de los pacientes, pero hay un gran cuerpo de opciones terapéuticas que están emergiendo, ¿cierto? Entonces, particularmente cuando uno mira esto, ya uno comprende y se cuestiona, ¿será que será posible superar estos obstáculos? Y me queda esa inquietud y se las dejo a ustedes igualmente. ¿Por qué? Porque cuando uno mira los artículos, ya se mencionan los estudios con inmunoterapia oral, con múltiples inmunoterapias orales, alimentos, incluso con inmunoterapia subcutánea, combinación de inmunoterapias, inmunoterapia epicutánea, anticuerpos monoclonales. ¿Cierto? Todos sabemos pues, digamos que la aprobación que ha tenido el dupilumab en los Estados Unidos para pacientes por encima de 12 años de edad, particularmente en los pacientes con esofagitis eosinofílica, pero miren que hay estudios para evaluar dupilumab con monoterapia en pacientes alérgicos al maní, pacientes pediátricos, igualmente dupilumab e inmunoterapia oral con leche, ¿cierto? Estudios para mejorar resultados en inmunoterapia oral múltiple y uso de biológicos, omalizumab y dupilumab, y omalizumab como monoterapia y como terapia junta para inmunoterapia oral por multialergenos en pacientes con alergia alimentaria. Igualmente, todo esto en los estudios que hay con terapia biológica, incluso la utilización de inhibidores de JAK en el manejo de los pacientes con alergia alimentaria, ¿cierto? Con abrocitinib, ¿cierto? Entonces, mire que es un cuerpo creciente de conocimiento que uno dice, bueno, y digamos que hace 20 años decíamos que la alergia alimentaria estaba en la década de los 60, pero ya uno empieza a mirar esto y realmente ve una cosa brutal, ¿cierto? La terapia con alergeno de huevo y probióticos de inmunoterapia oral a maní, inclusive el trasplante de microbiota capsulado fecal en pacientes alérgicos al maní. O sea, hay una cantidad de trabajos de investigación en curso que uno se queda realmente sorprendido cuando ve todas estas posibles opciones terapéuticas. Ahora, definitivamente, una de las cosas bien interesantes en este último año es que ya se aprobó la utilización del omalizumab con terapia para alergia alimentaria. Y digamos que lo mencionaba el doctor Sánchez ahora, en el 2003 se aprobó en la utilización de omalizumab para pacientes asmáticos. Posteriormente nos tocó ser testigos de la aprobación en el 14 para los pacientes con urticaria crónica espontánea. En el 16 tuvimos la fortuna de la utilización en pacientes asmáticos por encima de los 6 años. En el 20 ya pues entró la autorización para poliposis nasal. Y en el año 2024, ¿cierto? La aprobación del omalizumab para pacientes con alergia alimentaria de 1 año y por encima de. Definitivamente, cuando uno mira y realmente 25 millones de pacientes alérgicos alimentarios en los Estados Unidos con esta opción terapéutica implicaría que si existiera un uso deliberado del mismo y sin control, los costos sanitarios al sistema podrían estar alrededor de un trillón de dólares al año. Entonces, de entrada, hay que ser muy, muy racionales, ¿cierto? Ellos inclusive plantean una serie de ítems, ¿cierto? Que quedan en la presentación para la prescripción de este producto, porque definitivamente, digamos que sí plantea retos interesantes. Ahora, ¿qué es lo importante a tener en cuenta con la utilización de omalizumab en alergia alimentaria? Que no es que el paciente va a poder consumir al libitum, el alimento que está implicado, digamos que los estudios grandes que se han hecho han sido fundamentalmente con maní, sino que la utilización concomitante del omalizumab va a permitir
aumentar la dosis umbral de respuesta y evitar que el paciente tenga una reacción anafiláctica seria. Y digamos que una de las ventajas que evidenció la utilización del omalizumab en estos pacientes es que es una terapia por lo menos mensual o bimensual, digamos que tiene un menor deterioro de calidad de vida y que en los Estados Unidos está aprobada para la utilización ambulatoria a partir de la cuarta dosis de administración. Otro punto importante, definitivamente, que es un punto que amerita la superación en el manejo de estos pacientes, son los colegios, ¿cierto? Digamos que los colegios es el sitio, la escuela es el sitio en el cual el niño pasa gran parte de su vida y se han establecido muchas estrategias, ¿cierto? Nosotros desafortunadamente no tenemos estrategias, digamos que bien establecidas, aunque se han hecho algunos esfuerzos a nivel local y a nivel particular con algunos pacientes y con algunas instituciones que pueden estar un poco más sensibilizadas. Y definitivamente lo que se plantea es la estrategia CARE, definitivamente conocer que hay una serie de alimentos que están implicados, que son más frecuentes, ¿cierto? Evitar el alergeno alimentario, y hay cosas importantes en el sentido de manejar la hora de clase, el momento del almuerzo, ¿cierto? Reconocer una reacción alérgica. Es muy importante que los profesores, que los adultos cuidadores reconozcan una reacción alérgica en un niño, y lo ideal sería tener un protocolo de emergencia, ¿cierto? Digamos que cuando hay pacientes altamente sensibles y están escolarizados, definitivamente es una obligación de parte de los alergólogos que por lo menos establezcamos un puente de comunicación con la institución educadora para el reconocimiento, para establecer planes de acción y para tener la disponibilidad de adrenalina, así sea en la jeringa prellenada. Este estudio, que se lo he publicado en la revista española de alergia e inmunopatología, se planteaba dos preguntas: si estaban preparados y cómo podía mejorar. Y miren que en el cuestionario preentrenamiento, cosas tan claras, el 79% reconocían el síntoma de alguna reacción, pero solamente el 40% hacían un reconocimiento adecuado de una reacción anafiláctica. Y miren que un punto de cómo utilizar, solamente el 13% de los encuestados sabía cómo utilizar un autoinyector de adrenalina. Entonces, básicamente se llevó un programa de entrenamiento a nivel escolar. El conocimiento previo antes del entrenamiento fue el 40%, subió a un 81%. ¿Cuándo utilizar? Un 19 versus un 100. Fue maravilloso este resultado. Y cómo utilizarlo, ¿cierto? Cómo utilizar el autoinyector de un 13 a un 100%. Y miren que definitivamente, digamos que estos programas de entrenamiento pueden ser útiles, y que de todas formas hubo una frecuencia de fallas previas detectadas en el cuestionario post-entrenamiento, ya que no se conocía cómo utilizar el inyector, cuándo utilizarlo, no chequeaban la fecha de expiración, ¿cierto? Ya todo nos ha pasado en ese sentido, ¿cierto? Cómo actuar después de la administración de adrenalina, ¿cierto? Cómo tener o no tener un plan de manejo de reacciones alérgicas en los estudiantes, dónde encontrar el autoinyector, y no haber tenido previamente reuniones previas con los adultos responsables del niño. Y digamos que en este sentido uno tiene que extrapolarlo, o digamos a otras situaciones que pueden ser más frecuentes. Es el caso, por ejemplo, de los niños asmáticos, ¿cierto? Los niños asmáticos pasan gran tiempo de su día en la escuela, en su colegio, y muchas veces requieren el suministro de medicamentos, o sea que necesariamente tiene que haber una comunicación con intermediación de la familia y con intermediación del médico tratante para lograr resultados terapéuticos más adecuados. Los alergólogos podemos colaborar en soporte social, definitivamente, ¿cierto? Las tasas, hay que abrir
discusiones abiertas con los pacientes tienen muchos temores, tienen muchas inquietudes, la gente no sabe o no tiene claro cuál es la historia natural de la enfermedad. El bullying en los pacientes alérgicos alimentarios es muy alto. Alrededor del 24% de los pacientes de alergia alimentaria presentan bullying en la escuela. Los niños les hacen bullying porque no pueden compartir espacios comunes de alimentación, etc. Y definitivamente, pues, es muy importante en este sentido que se pueden realizar en el seguimiento de los pacientes pruebas de provocación oral con el fin de ir definiendo tolerancias alimentarias, ir eliminando restricciones que pueden ser innecesarias y, ojo, es fundamental que cuando el alergólogo o cuando el médico tratante encuentre un nivel de ansiedad o un distrés emocional importante, ojalá poder remitir a un profesional de salud mental. Decisiones compartidas. Esta es una cantaleta que siempre la discutimos con los residentes. Ya digamos que las decisiones terapéuticas no son unidireccionales, se deben tomar en conjunto. El papel del médico, obviamente, nosotros tenemos que propender por diagnósticos adecuados, por discutir opciones terapéuticas, por tamizar conflicto de decisiones y referir para toma de decisiones en conjunto en pacientes complejos. Es fundamental a nivel de los pacientes identificar y comunicar valores y prioridades definidas por circunstancias sociales. Todos hemos visto que las dinámicas familiares son distintas, muy probablemente va a ser diferente el enfoque, digamos, de manejo social y de manejo comunitario en un paciente que viva en un municipio apartado del departamento de Antioquia a un paciente que, por ejemplo, vive en área metropolitana de Medellín, digamos, por la mayor facilidad de accesibilidad a alergenos. Y lo que se propone es tomar decisiones informadas, basadas en prioridades y valores de los pacientes. Lo hemos discutido, por ejemplo, con el caso de las nueces de árbol y con su asociación con alergia al maní. ¿Cierto? Hay familias que no prefieren o que prefieren definitivamente evitar el consumo de estas. Hay familias que quisieran consumirlo, ¿cierto? Pero tienen inquietudes, tienen temores y es papel de nosotros como miembros del equipo de trabajo tomar decisiones concertadas, evaluar las necesidades de decisión, proveer soportes adecuados para la toma de decisiones y monitorizar en tiempo real el progreso en la resolución de las necesidades de los niños. Entonces, a manera de conclusiones, debemos pensar en la enfermedad. La alergia alimentaria es una enfermedad de prevalencia importante a nivel local, a nivel mundial. De acuerdo al mecanismo fisiopatológico sospechoso, utilizar racionalmente las pruebas diagnósticas, ¿cierto? Hemos escuchado siempre que muchas veces la realización de baterías alimentarias son innecesarias, no son costo efectivas y de hecho, digamos que alguna sensibilización puede ser clínicamente no relevante y conllevar a restricciones innecesarias y afectación en calidad de vida. Una vez realizado el diagnóstico, realizar un seguimiento adecuado al paciente. ¿Cierto? Hay que decirle a los pacientes, usted se casó conmigo o con la colega. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque es mi responsabilidad acompañarlo en este proceso para evaluar su evolución a través del tiempo. Indagar implicaciones emocionales en el paciente y su entorno familiar. Y una cosa que también es fundamental, nada es accidental, ¿cierto? Y particularmente en los niños, la responsabilidad de los niños es de todos nosotros los adultos. No es de la mamá, no es del papá, es usted como terapeuta, es una corresponsabilidad con padres, con escuela y con cuidadores. Es importante trabajar en estrategias que nos permiten educar a integrantes de la escuela de alergia alimentaria y es fundamental también la creación de masa crítica en alergia alimentaria en múltiples esferas. Yo simplemente menciono aquí estudiantes, cocineros o chefs, médicos, enfermeras, profesores, nutricionistas, tomadores de decisiones, industria alimentaria, etcétera. Y un sueño es la creación de rutas integrales de atención en alergia alimentaria que permitan un diagnóstico oportuno, un tratamiento adecuado
y que por lo menos nos permita en alguna forma, a nivel nuestro, a nivel local, a nivel Colombia, por lo menos tratar de ir superando. Y cuando uno ve ese cuerpo de información y esos avances académicos y científicos tan grandes en los países transatlánticos, uno dice, bueno, ¿se llegará ya algún día? No lo sabemos, ni soy yo nadie para decirlo, pero por lo menos digamos que ese gradiente norte-sur, tratarlo de irlo reduciendo, digamos que en la magnitud que nosotros podamos tener un conocimiento más adecuado de la entidad, tener un conocimiento adecuado a la familia, a los pacientes, interactuar con los otros actores comprometidos y propender por lo que queremos nosotros, que es la salud de los pacientes con alergia alimentaria. Muchas gracias.